La tarde empezaba como cualquier otra en el universo del corazón, pero hacía falta muy poco para que el ambiente mediático se incendiara por completo. Bastó con que empezara a circular, primero en tertulias y luego en redes, la noticia que ya tiene a todo el mundo hablando. Kiko Matamoros habría tomado la decisión de emprender acciones legales contra María Patiño, un movimiento que nadie vio venir y que llega, además, en plena tormenta tras el inesperado despido de Alessandro Lecchio. Un despido que todavía sigue levantando sospechas, comentarios y teorías que se multiplican minuto a minuto. La conexión entre estos tres nombres, tan potentes en la maquinaria televisiva, ha desencadenado un efecto dominó que ha dejado al público pegado a la pantalla esperando respuestas. El ambiente se cargó aún más cuando en varios programas se empezó a repetir una frase que, según los colaboradores, habría soltado Matamoros en privado con un tono firme y decidido: «No pienso permitir que se siga jugando conmigo». Una frase corta, directa, pero suficiente para que todo el mundo entendiera que la tensión venía de lejos. Porque si algo saben los espectadores, es que la relación entre Matamoros y Patiño nunca ha sido un camino de rosas, pero lo que está ocurriendo ahora supera cualquier cruce anterior. Las miradas, los silencios, los pequeños gestos de los últimos meses empiezan a cobrar sentido para muchos, que ahora interpretan cada detalle como una señal de que el estallido era inevitable. María, por su parte, no ha tardado en dejar caer su propio posicionamiento, con esa mezcla de firmeza y seguridad que la caracteriza. En un momento clave, con la voz pausada pero llena de intención, dijo algo que se ha repetido en bucle en redes: «Yo sé quién soy y sé lo que digo. Y no tengo miedo». Una frase que, lejos de aplacar la situación, ha añadido más leña al fuego, porque deja claro que ella tampoco piensa agachar la cabeza ni permitir que nadie controle su discurso. El público, acostumbrado a verla siempre fuerte, siempre directa, interpreta esa declaración como un aviso: «Esto no es un malentendido, esto es una guerra silenciosa que ahora se está haciendo pública». Y en medio de todo, como si la atmósfera no estuviera ya lo suficientemente caldeada, aparece el nombre de Alessandro Lecchio, cuyo repentino adiós sigue levantando preguntas. La gente se pregunta qué sabía, qué opinaba, qué postura tenía respecto a los bandos enfrentados. Su figura se ha convertido casi en un símbolo de la tensión interna que se respira en los pasillos de la cadena. Hay quienes aseguran que su salida fue un simple movimiento empresarial, otros que fue el primer síntoma de un terremoto mucho mayor. El público no puede evitar hilar los acontecimientos. Primero Lecchio, ahora esta explosión entre Patiño y Matamoros, y todo dentro del mismo ecosistema mediático. Mientras tanto, los tertulianos no dejan de alimentar el debate. Algunos recuerdan momentos pasados, reproches ocultos, indirectas lanzadas en programas, miradas extrañas captadas por las cámaras. Todo empieza a encajar como si fueran piezas de un puzzle que llevaba meses incompleto. Y el espectador, que conoce estas dinámicas mejor que nadie, siente ese cosquilleo característico de cuando una historia está a punto de explotar de verdad, no solo en plató, sino en portadas, en redes y en cada rincón de la conversación pública. Pero lo más potente no es lo que se ha dicho, sino lo que se intuye. Las tensiones que no se mencionan, las decisiones que no se explican, los silencios que suenan más fuerte que cualquier frase. Es esa sensación de que todos saben algo que aún no se ha hecho público, algo que conecta a Matamoros, a Patiño y a Lecchio en una trama que huele a confidencias, a heridas abiertas y a un salseo que solo acaba de empezar. Lo curioso es que cuando todo parecía una simple tormenta pasajera, empezaron a filtrarse, de tertulia en tertulia, detalles que daban a entender que este choque no es fruto de un enfado puntual, sino la consecuencia de una acumulación silenciosa que lleva meses cocinándose a fuego lento. En los pasillos de la cadena, según cuentan los colaboradores que suelen moverse por allí, ya se notaba un ambiente extraño. Los saludos fríos, los comentarios que antes se dejaban caer con humor y ahora sonaban tensos, las reuniones rápidas, las miradas que esquivan más de lo que conectan. Todo eso, que parecía aislado, ahora se interpreta como parte del preludio de esta explosión mediática. Y es que en uno de los programas donde se hablaba del tema, un colaborador aseguró que Matamoros habría repetido más de una vez algo que dejó a muchos con la ceja levantada: «Yo no voy a tragar más en silencio». Fue esa frase la que hizo que muchos espectadores empezaran a hurgar en el archivo emocional de ambos, recordando enfrentamientos pasados, alianzas que se rompieron sin explicación, continuas idas y venidas que parecían cicatrizadas, pero que ahora se reabren como si nunca hubieran sanado. La audiencia, entregada completamente al análisis, empieza a conectar los puntos.
¿Fue realmente una sorpresa o era un guión que todos estaban viendo venir sin atreverse a decirlo? María, por su parte, se mantiene en una posición de firmeza que desconcierta tanto como atrae. No ha necesitado levantar la voz ni emplear grandes discursos para dejar claro que no piensa retroceder un milímetro. En una de sus intervenciones lanzó una frase que ahora es casi un eslogan: «A mí no se me intimida. Ni ayer, ni hoy, ni mañana». Esa frase, dicha con su habitual seguridad, fue como una patada al tablero, porque cambió la percepción general del conflicto. Ya no se trata de una disputa por un comentario o una diferencia profesional. Ahora parece un duelo de orgullo, de autoridad, de quien controla el relato, de quien se mantiene firme cuando las cámaras están grabando y cuando no. En medio de este fuego cruzado aparece, inevitablemente, la figura de Alessandro Lecchio. Y no porque él haya dicho nada nuevo, sino porque su ausencia pesa más que cualquier presencia. Desde su salida, cada colaborador parece tener su teoría. Unos dicen que fue una decisión fría, estructural, sin mayor misterio. Otros aseguran que se intuía una incomodidad creciente en los últimos meses. Y algunos, con ese tono típico del corazón que tanto engancha, comentan que quizás sabía más de la tensión interna de lo que jamás dijo en plató. Lo cierto es que su nombre se ha convertido en un símbolo del misterio que envuelve a todo este asunto, como si su marcha fuese el primer ladrillo que cayó antes de que el muro entero empezara a agrietarse. Las redes, mientras tanto, hierven de análisis. Los seguidores más fieles del salseo empiezan a rescatar vídeos antiguos, comparan reacciones, buscan contradicciones, revisan silencios incómodos. Hay quienes aseguran que todo se veía venir desde aquel cruce en directo en el que Patiño dijo «no me voy a callar porque a alguien le moleste la verdad», una frase que en su momento parecía una simple defensa, pero que ahora adquiere un significado completamente distinto. Otros rescatan momentos en los que Matamoros ponía caras que hoy interpretan como señales de una tensión mal gestionada. La audiencia, en su papel de detective emocional, juega a reconstruir lo que pasó entre bambalinas. Pero lo realmente potente no es lo que se dice con claridad, sino lo que queda flotando en ese espacio entre líneas. La sensación de que hay conversaciones que no se han hecho públicas, decisiones que se tomaron sin explicarse y heridas antiguas que vuelven a sangrar cuando menos se espera. Esta historia no es solo un conflicto entre dos figuras mediáticas, es un relato que combina orgullo, desgaste, competencia y esa lucha silenciosa por mantener la influencia dentro de un ecosistema televisivo que vive del impacto, la polémica y la atención constante del espectador. Y el público, como siempre, está fascinadamente atrapado, deseando saber cuál será el próximo capítulo. Pasan las horas y la historia no solo no se enfría, sino que empieza a transformarse en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Programas, tertulias, digitales, cuentas de Twitter especializadas en salseo, todos empiezan a escarbar, a reconstruir hilos temporales, a rescatar declaraciones antiguas que cobran un nuevo sentido. Y de repente, lo que llevaba días sonando como un simple conflicto laboral se convierte en una trama llena de aristas personales, profesionales y emocionales que entrelaza a María Patiño, a Kiko Matamoros y a Alessandro Lecchio en una especie de triángulo mediático que nadie puede dejar de mirar. Lo más sorprendente es cómo empiezan a aparecer detalles del pasado, momentos que en su día parecían anecdóticos, pero que ahora muchos ven como pequeñas señales de una tensión creciente. Un colaborador, que prefiere mantenerse en el anonimato pero que lleva años en las tripas de la cadena, contó algo que ya está circulando como pólvora: esto viene de atrás. Mucho más atrás de lo que imagináis. Y esa frase, tan cargada de misterio, tan directa y a la vez tan abierta, ha disparado todas las especulaciones. ¿Qué había detrás? ¿Qué conversaciones privadas había habido? ¿Qué heridas no cicatrizadas seguían latiendo? La figura de Matamoros empieza a adquirir un protagonismo inesperado. Siempre ha sido un personaje polémico, directo, sin suavizar palabras, sin miedo a enfrentarse a quien haga falta. Pero esta vez se percibe algo diferente. No es solo una disputa televisiva, hay una mezcla de orgullo herido y cansancio acumulado que se nota cada vez que se menciona su nombre. En un momento clave, en uno de esos pasillos donde los micrófonos nunca están tan apagados como deberían, se le habría escuchado decir algo que ya es viral: «Yo he aguantado demasiado. Y ahora, el que se mueve soy yo». Una declaración que huele a ruptura total, a punto final, a no dar un paso atrás. María Patiño, mientras tanto, mantiene esa compostura brillante que tanto la caracteriza.
Ella sabe cómo manejar un primer plano, cómo sostener un silencio y cómo lanzar mensajes sin necesidad de nombres propios. Pero esta vez, los que la conocen bien aseguran que está especialmente tocada. No hundida, no vencida, tocada. Como si le doliera no lo que se dice, sino quien lo dice. Y eso añade a la historia una profundidad emocional que engancha incluso a quienes dicen no seguir el salseo. Una frase suya, dicha con un hilo de voz en un momento muy concreto, no ha hecho más que avivar el fuego. Hay cosas que no esperaba vivir. Una frase sencilla, pero que deja al público con esa sensación de que detrás hay un mundo entero de conversaciones, de historias compartidas, de lealtades rotas. Y mientras tanto, Alessandro Lecchio sigue siendo el gran misterio. Su silencio, lejos de apagar su presencia, la agranda. La ausencia, como sucede con las grandes figuras, genera todavía más especulación. Algunos colaboradores han empezado a decir que todo empezó a torcerse cuando él se marchó, mientras otros insisten en que lo suyo fue un movimiento independiente, pero que el tiempo lo ha colocado en el centro del huracán mediático. El público, por supuesto, no puede evitar atar cabos, aunque muchos de ellos sean más intuitivos que reales. Pero así funciona el corazón. Se construye a base de percepciones, de silencios, de casualidades con pinta de causalidad. Y por debajo de todo, hay una corriente silenciosa que todo el mundo percibe, pero que nadie termina de verbalizar. Porque esto ya no suena a un conflicto puntual, suena a reconfiguración interna, a reajuste de fuerzas, a un tablero que se mueve sin que nadie pueda detenerlo. Algunas voces incluso aseguran que lo que se está viviendo ahora podría cambiar dinámicas dentro de la cadena, relaciones entre colaboradores y, quién sabe, incluso la forma de trabajar en los siguientes meses. Es esa sensación de que cada frase, cada gesto y cada elección tiene un peso que va más allá del plató. Pero lo más impactante es cómo el público se ha volcado. Se nota que la historia engancha porque todos se sienten parte del rompecabezas. Todos opinan, recuerdan, comparan, interpretan. Es el tipo de historia que no solo se ve, se vive. Y cuando una historia se vive, se convierte en un fenómeno del que nadie quiere quedarse fuera. El eco mediático empieza a crecer como una ola difícil de contener. Lo que al principio parecía una polémica más entre dos viejos conocidos del universo televisivo ahora se siente como una grieta profunda que deja entrever todo lo que nunca se contó públicamente. Los programas de la mañana, las tertulias de la tarde, los debates nocturnos, todos han convertido este conflicto en su plato principal, diseccionándolo como si fuera una cirugía en directo. Y cuanto más se habla, más salen a la luz detalles que no estaban en el radar de nadie hace apenas unos días. Se nota en el ambiente que hay nervios, que hay miedo a hablar de más y a la vez una necesidad casi compulsiva de aportar cualquier pieza que encaje en la historia. Uno de los momentos más comentados del día surgió cuando un colaborador veterano, quizá demasiado confiado, dejó escapar una frase que desde entonces se repite en todas partes. Aquí se han dicho cosas en pasillos que no se han dicho en plató. Esa sola afirmación ha despertado una histeria colectiva, porque si algo le fascina al público del corazón es imaginar lo que pasa cuando las cámaras se apagan. De inmediato empezaron a flotar por redes teorías sobre conversaciones privadas, desencuentros previos y tensiones que se arrastran desde hace años. Y aunque nadie confirma nada, la manera en la que todos miran de reojo cuando se menciona el tema deja claro que no se trata de un invento del público. Hay algo ahí, algo que todos conocen y pocos se atreven a verbalizar. El caso de Matamoros continúa creciendo como una bola de nieve. Su figura, siempre polémica y siempre firme, parece más cargada de significado que nunca. Los más cercanos a él comentan que lleva semanas desconectado, reflexionando, analizando y tomando decisiones con una frialdad quirúrgica. En un momento especialmente intenso, cuando un reportero le preguntó si esta situación tenía vuelta atrás, él respondió con una frase literal que ya se ha convertido en una especie de titular moral del conflicto. Cuando alguien cruza una línea, yo ya no vuelvo al mismo sitio. Esa frase ha resonado en todos los platós como un aviso, una declaración de guerra, un punto de no retorno que hace entender que lo que se ha roto, si es que se ha roto, no se va a recomponer fácilmente. María, por su parte, parece estar enfrentando un torbellino emocional que, aunque intenta ocultar, se hace evidente en pequeños detalles que el público más fiel no deja escapar. Un suspiro más profundo de lo normal, una sonrisa que se queda unos segundos congelada, una mirada que se pierde antes de responder. No es habitual verla en ese estado.
Ella, que siempre ha sido un volcán de determinación, está mostrando una vulnerabilidad que sorprende. Y esa vulnerabilidad engancha aún más, porque el público percibe que detrás del conflicto hay historias compartidas, lealtades antiguas, la sensación de haber sido atacada donde más duele. En uno de los momentos más comentados desde ayer, dejó caer otra frase que ha puesto la atención completamente sobre ella. Quien quiera entender, que entienda. Yo no voy a señalar a nadie. Esa frase, tan enigmática, tan cargada de intención, ha abierto la puerta a 1000 interpretaciones. Lo que está pasando con Lecchio añade una capa más de intriga. Su silencio, lejos de apagar el interés, lo enciende. Sus seguidores y detractores han empezado a revisar sus últimas semanas en televisión, sus intervenciones, sus ausencias, sus comentarios aparentemente inocentes que ahora se leen con otros ojos. Hay quienes dicen que su despido fue un movimiento frío, puramente profesional. Otros están convencidos de que su salida está conectada con la tensión que ahora estalla entre Patiño y Matamoros. Y lo fascinante es que nadie se pone de acuerdo. Cada versión tiene sus defensores, cada detalle se analiza como si fuera una clave oculta. Y así, el público entra en ese terreno que tanto le gusta, el de la especulación controlada, el de unir hilos que quizá no estén conectados, pero que crean una narrativa irresistible. Mientras tanto, en los programas de la cadena no dejan de suceder pequeños momentos que, sumados, alimentan todavía más la sensación de crisis. Presentadores guardando silencios incómodos, colaboradores mirando al suelo cuando se menciona el tema, risas nerviosas que delatan más de lo que pretenden ocultar. Son signos mínimos, pero el espectador veterano sabe leerlos mejor que nadie. Saben cuando algo es un simple desacuerdo pasajero y cuando lo que está ocurriendo es un terremoto que está moviendo mucho más que un par de sillas de tertulianos. Y en medio de todo, hay una idea que empieza a repetirse en voz baja. Este conflicto no va a acabar aquí. No es un choque puntual. No es una historia que se cierre con un comunicado y ya está. Esto tiene ramificaciones, tiene emociones acumuladas, tiene orgullo en juego y tiene un público que está más pendiente que nunca. Se nota que cada protagonista está midiendo sus pasos al milímetro, como si supieran que cualquier movimiento será analizado, comparado y recordado durante mucho tiempo. La sensación es clara, se ha abierto una caja que llevaba años sellada. Y ahora que ha salido la primera explosión, nadie sabe qué más puede salir. La noche cae, y lejos de apagarse, la historia parece más viva que nunca. Los programas ya no hablan de otra cosa, los teléfonos de los colaboradores arden, los directores de contenido mueven piezas como si estuvieran jugando una partida de ajedrez donde cada movimiento puede cambiar el tablero entero. Y mientras tanto, la audiencia observa con esa mezcla de fascinación y desconcierto que solo aparece cuando una trama supera todo lo esperable. Porque lo que está ocurriendo no es simplemente un choque entre dos figuras mediáticas, es una grieta que recorre el corazón mismo del espectáculo televisivo, revelando tensiones que llevaban demasiado tiempo escondidas. En las redes sociales, el ambiente es un hervidero. Cada clip, cada frase literal, cada mirada captada sin querer se analiza como si fueran pruebas en una investigación policial. Los usuarios rescatan momentos de hace años, los ponen junto a los más recientes, trazan conexiones, señalan coincidencias y dibujan un mapa emocional que, aunque no sea oficial, parece decir mucho más de lo que cualquiera de los protagonistas está dispuesto a confesar públicamente. Cuando alguien recupera aquella frase de Matamoros, yo he aguantado demasiado, y la coloca junto a la de Patiño, hay cosas que no esperaba vivir. El público siente que está presenciando algo mucho más profundo, casi biográfico, casi inevitable. Los analistas de televisión empiezan a plantear algo que ya estaba flotando en el ambiente. Esto podría marcar un antes y un después dentro de la cadena. No sería la primera vez que una batalla mediática de este calibre reconfigura equipos, formatos y relaciones. La historia de la televisión está llena de rupturas que, en su día, parecían imposibles y que sin embargo acabaron cambiando el rumbo de programas enteros. La pregunta ya no es qué ha pasado, sino qué va a pasar después. Y en ese después es donde reside la verdadera intriga, porque nadie sabe qué decisiones están a punto de tomarse en despachos donde las luces nunca se apagan del todo. En los pasillos, se susurra que este conflicto podría tener repercusiones inesperadas. Algunos hablan de distancias irreparables, otros de negociaciones tensas, otros incluso de movimientos que se llevan cocinando desde antes de que estallara la tormenta.
Lo único que todos coinciden en señalar es que el daño emocional ya está hecho. Las frases no se olvidan, los silencios no se borran y las heridas, incluso las que no se muestran delante de las cámaras, dejan una marca que pocos pueden disimular. La audiencia, por supuesto, está completamente entregada. Esta historia tiene todos los ingredientes: orgullo, decepción, amistad rota, silencios cargados de sentido, decisiones drásticas, ausencias sospechosas y una tensión que no se puede fabricar, que solo aparece cuando lo que se rompe no es profesional, sino personal. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que el público no quiera soltar la trama. Porque sienten que están viendo un capítulo clave de una historia que llevan años siguiendo, un capítulo que podría definir cómo será todo lo que venga después. Y aquí, en este punto exacto, es donde uno entiende que esta historia no termina hoy. Ni mañana. Ni la semana que viene. La televisión del corazón funciona como un latido. Cuando algo sacude fuerte, las ondas siguen resonando durante semanas, meses, incluso años. Lo que se ha dicho ya no se puede desdecir. Lo que se ha insinuado ya no se puede olvidar. Lo que se ha roto ya no se puede recomponer con un simple gesto. Esto, lo que estamos viviendo, es el principio de una nueva etapa en la que cada movimiento será observado con una lupa gigantesca por un público que lo quiere saber todo. Y mientras ese público espera, analiza y comenta, queda claro que hay una verdad indiscutible: el salseo acaba de abrir una puerta que nadie va a cerrar pronto. Porque cuando el conflicto combina historia, emoción, traición, orgullo y televisión, se convierte en adicción pura. Si quieres seguir cada giro, cada frase literal, cada nuevo capítulo de esta historia, y de todas las que vienen, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta familia que vive el salseo como nadie. Porque lo que está por venir, no te lo puedes perder.